La cuestión material. El 8 de abril de 1924 se abría en Nueva York una filial del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Con ese motivo, varios amigos del señor Gurdjieff y algunos de sus alumnos franceses organizaron en su honor una cena en un restaurante ruso. Después de la cena, la mayoría de los comensales acompañaron al señor Gurdjieff a casa de Miss R, en su departamento de la calle 49. La conversación se reanudó con el café y los licores que había podido conseguir el doctor B, y prosiguió hasta la hora del desayuno en la mañana siguiente. El señor Gurdjieff hablaba con la ayuda de sus intérpretes, el señor Lyjans y la señora Versiliowski, y contestaba nuestras preguntas, que casi todas se referían a problemas filosóficos. Durante una breve interrupción, mientras comíamos sandías de Buenos Aires, que en esa época del año eran una rareza hasta en Nueva York, el doctor B, propietario de un gran sanatorio muy de moda y que tenía fama de ser hombre práctico, se volvió hacia el señor Gurdjieff y le preguntó a quemarropa: ¿podría usted decirnos, señor, cuáles son los medios de existencia de su instituto y cuál es, más o menos, su balance anual? La respuesta del señor Gurdjieff tomó, para gran sorpresa nuestra, la forma de un largo relato. Como ese relato revelaba un aspecto insospechado de la lucha que debió llevar a todo lo largo de su vida, emprendí la tarea de reconstituirlo tan fielmente como me fuese posible, tal como lo contó ese día. Consulté también a otros discípulos que habían escuchado el relato con tanto interés y atención que lo recordaban en sus más mínimos detalles. Y por fin verifiqué mi texto, comparándolo con las anotaciones de F, que acompañaba al señor Gurdjieff por doquier en el curso de sus estadías en América y estenografiaba todas sus charlas y conferencias para permitir que el señor Gurdjieff ahorrase su tiempo haciendo leer cada vez que se repetía la misma pregunta lo que ya había contestado sobre ese particular. El señor Gurdjieff empezó así: la pregunta que usted me hace, mi estimado doctor, ha intrigado siempre a mucha gente a mi alrededor, pero hasta hoy, juzgando inútil incluir a alguien en la confidencia, nunca contestaba, o más bien salía del paso con una broma. Además, circulan toda clase de bromas sumamente cómicas sobre este tema, testimonio de la perfecta estupidez de sus inventores y que se embellecen todos los días con nuevos detalles fantásticos a medida que los repiten y comentan otros ociosos y parásitos de ambos sexos, tan estúpidos como los primeros. Por ejemplo, pretenden que recibo dinero de un centro oculto de la India, o que el instituto está subvencionado por una cofradía de magos negros, o que está ayudado por el legendario príncipe georgiano Mujransky, o bien que poseo el secreto de la piedra filosofal y que por procedimientos alquímicos puedo fabricar cuanto dinero quiero. Y hasta, como se repitió mucho últimamente, que los fondos son suministrados por los bolcheviques y un sinfín de necedades por el estilo. Y es un hecho que hasta hoy, aun las personas que me son más allegadas, nunca supieron con exactitud de dónde venía el dinero necesario para los colosales gastos que están a mi cargo desde hace muchos años. No consideraba útil hablar seriamente del aspecto material de la vida del instituto, ya que no me forjaba ninguna ilusión sobre la posibilidad de una ayuda exterior, y consideraba toda conversación sobre este tema como una simple pérdida de tiempo, una manera de verter la nada en el vacío. Pero hoy, frente a esta pregunta que tantas veces me hicieron y que ya me importunó bastante, no voy a contentarme con una sencilla broma, y hasta contestaré con cierta sinceridad. Por otra parte, sí tengo el deseo esta vez de contestar algo más seriamente, creo saber por qué. Hasta estoy casi seguro. Después de llegar a ser, por la voluntad del destino, o para decirlo con más acierto, por la estupidez de los detentadores de poder en Rusia, pobre como un ratón de iglesia,
Me aventuré en el país del dólar y allí, en ese aire saturado de vibraciones de las personas diestras en el arte de sembrarlo y cosecharlo, olfateé como un perdiguero de buena raza una presa segura y selecta. Por lo tanto, no dejaré escapar la ocasión. Además, ya que estoy sentado entre gente acolchada con dólares y que me siento estimulado por la absorción automática de estas benéficas emanaciones, espero servirme de mi respuesta para esquilar un poco a alguno de ustedes. Así pues, después de la excelente cena ofrecida por una anfitriona de una hospitalidad tan rara en nuestros días, aprovecharé este ambiente tan agradable para movilizar todas las capacidades de mi actividad, tanto de mi cerebro como las de mi máquina parlante, y contestaré la pregunta que acaban de hacerme, de manera que cada uno de ustedes sienta que el fondo de mi bolsillo es también un terreno fértil para la semilla de dólares, con la peculiaridad de que al germinar allí, esa semilla adquiere la propiedad de aportar a aquellos que la sembraron la única felicidad objetiva que podrían hallar en la vida. Pues bien, mis queridos poseedores de dólares, que ahora respeto sin reserva, mucho antes de pasar a la realización práctica de mis ideas, en la época en que elaboraba con todos sus detalles el programa de mi instituto, ya había reflexionado cuidadosamente sobre la cuestión material que, aunque secundaria para mí, no dejaba de ser muy importante. Como ya preveía los numerosos obstáculos que encontraría en mi esfuerzo por introducir en la vida las ideas psicológicas sobre las cuales debía fundarse este establecimiento, extraordinario para nuestra época, sentía la necesidad de asegurar mi independencia, por lo menos desde el punto de vista material, ya que sabía por experiencia que la gente rica nunca se interesa con suficiente seriedad por esas ideas como para sostener una obra de este tipo, y que los demás, pese a tener el deseo, no pueden hacer gran cosa, ya que semejante empresa exige sumas considerables. Por eso, si quería realizar por entero mis planes, necesitaba costase lo que costase, antes de pasar al cumplimiento de las tareas psicológicas, resolver este aspecto del problema. Por consiguiente, luego de haberme fijado como meta reunir el capital necesario en un plazo dado, consagré mucho más tiempo que antes a ganar dinero. Lo que estoy diciendo ahora tal vez despierte profunda perplejidad en la mayoría de ustedes, americanos, a quienes se considera actualmente en toda la Tierra como incomparables businessmen. Se preguntarán ustedes cómo me fue posible ganar tan fácilmente sumas seguramente importantes, y deben tener la sensación de que se trata poco o más o menos de una fanfarronada de mi parte. Y por cierto, los comprendo. Esto les parecerá harto extraño. Para que puedan explicarse, aunque aproximadamente, cómo pude lograrlo y de dónde me viene tal audacia, hay que precisar que antes del periodo mencionado me había ocupado a menudo de asuntos comerciales o financieros y que era considerado por cuantos estaban relacionados conmigo como un temible hombre de negocios. Pero quiero hablarles un poco de la educación que recibí en mi infancia y que me parece hoy, con la experiencia y la autoridad que adquirí, corresponder de muy cerca al ideal que se formó en mí sobre ese particular. En efecto, gracias a ella, pude antaño, y aún puedo hoy, en caso de necesidad, suplantar a cualquier hombre de negocios, y tal vez a uno de ustedes, businessmen americanos. Darles ahora algunos detalles sobre esa educación es por otra parte muy oportuno, ya que nos hemos reunido para festejar la apertura de una institución cuya meta fundamental es el desarrollo armónico del hombre, institución que se apoya en datos experimentales acumulados en el curso de largos años y verificados con cuidado por mí, un hombre que sacrificó su vida personal casi por entero al estudio del problema vital de la educación, que se ha vuelto hoy tan angustioso, y quien, formado por hombres de conciencia normalmente desarrollada, pudo adquirir la capacidad,
cualesquiera fueran las circunstancias, de mostrarse siempre imparcial. La más fuerte de las influencias intencionales que se ejercieron sobre mí fue la de mi padre, que tenía una manera muy personal de entender la educación. Hubiera podido escribir un libro entero sobre los métodos educativos, directos e indirectos, que derivaban de su original concepción. Apenas aparecieron en mí las señales de una comprensión más o menos justa, empezó, entre otras cosas, a relatarme toda clase de cuentos fantásticos que siempre terminaban con una serie de aventuras cuyo héroe era cierto carpintero cojo llamado Mustafá, que sabía hacer de todo, y hasta un día había fabricado un sillón volador. Por ese medio y otros artificios del mismo estilo, mi padre hacía creer en mí, al mismo tiempo que un vivo deseo de parecerme a ese hábil carpintero, la necesidad irresistible de fabricar siempre algo nuevo. Mis juegos de niño, hasta los más comunes, estaban embellecidos por la imaginación que tenía de ser alguien que nunca hacía las cosas como todo el mundo, sino de una manera muy especial. La tendencia, aún confusa, que mi padre había inculcado indirectamente en mi naturaleza desde mi más temprana edad, debía precisarse tanto más cuanto que en mi juventud tuve como primer maestro a un hombre cuyas miras y métodos educativos armonizaban bien en ciertos aspectos con esta disposición, de suerte que sin dejar de cumplir con mis obligaciones escolares, me ejercitaba en varios oficios bajo su dirección personal. La característica principal del método educativo de mi primer maestro era la siguiente. Apenas se daba cuenta de que empezaba a gustarme y me familiarizaba con un oficio, me obligaba a abandonarlo por otro. Como lo comprendí mucho más tarde, tenía como finalidad no hacerme aprender así toda clase de oficios, sino desarrollar en mí el poder de superar las dificultades que presentaba cualquier trabajo nuevo. Y de hecho, desde ese tiempo, todo trabajo tomó para mí sentido e interés, no en sí, sino únicamente en la medida en que no lo conocía y no sabía cómo hacerlo. Así, por sus ideas originales en materia de educación, esos dos hombres que conscientemente o hasta inconscientemente, no importa, habían tomado la responsabilidad de prepararme para la edad responsable, hicieron germinar en mi naturaleza una propiedad subjetiva que se desarrolló poco a poco en el curso de mi vida y terminó por fijarse en la forma de una tendencia constante al cambio repetido de ocupación. Así adquirí, aunque solo fuese por automatismo, una aptitud a la vez teórica y práctica para tener oficios o comercios variados, y también mi comprensión creció a medida que se ensanchaba mi horizonte en diversos dominios del saber. Hasta agregaré que si hoy se me reconoce en diferentes países como hombre que posee verdadera competencia en numerosos campos, lo debo en parte a esta primera educación. En efecto, esa educación justa desarrolló en mí desde mi más temprana edad una ingeniosidad, una amplitud de visión y sobre todo un sentido común que me permitieron, a partir de todas las informaciones que coseché intencionalmente o accidentalmente en el curso ulterior de mi vida, captar la esencia misma de cada ciencia, en lugar de almacenar ese fárrago inconsistente a que lleva en el hombre contemporáneo al empleo generalizado de ese monstruoso método de aprender de memoria. Así pues, muy temprano en la vida estuve bien armado y capacitado para ganar fácilmente el dinero necesario para cubrir mis necesidades inmediatas. Sin embargo, como muy joven aún, llegué a interesarme en fenómenos que ponían en tela de juicio el sentido y la razón de ser de la vida, y como prestaba a la comprensión de estos problemas toda mi atención y todo mi tiempo, no consideraba esta capacidad de ganar dinero como la única meta de la existencia, como la consideran los hombres modernos, y en particular ustedes, los americanos, cuyos esfuerzos conscientes o instintivos
apuntan todos a esa meta, y no recurrí a ella sino en la medida en que me era indispensable para ganarme el sustento y cumplir con las tareas que me había fijado. Nacido de padres que no eran ricos y por lo tanto no hallándome a salvo de la penuria, tuve a menudo que ganar ese dinero realmente despreciable y maléfico para hacer frente a los gastos más urgentes. Sin embargo, ganar dinero nunca me tomó mucho tiempo, ya que la ingeniosidad y el sentido común desarrollados por esa educación hacían de mí, en cualquier situación, un zorro viejo como el que más. Como ejemplo típico de esa ingeniosidad, contaré un episodio de mi vida y diré cómo, para ganar una sencilla apuesta, abrí un día de improviso un taller verdaderamente original. Los pormenores de esta historia tal vez alarguen un poco mi relato, pero creo que gracias a ese maravilloso licor, maravilloso sea dicho de paso, porque fue fabricado no en las condiciones acostumbradas, sino en una vieja barcaza frente a las costas americanas, no les pareceré demasiado fastidioso. Sucedió justo antes de la última gran expedición a través del Pamir y la India, organizada por la sociedad que habíamos formado con el nombre de Cofradía de los Buscadores de la Verdad, de la cual formé parte desde el primer día. Unos 2 años antes de la partida de esa expedición, los miembros de la cofradía decidieron fijar como punto de reunión la ciudad de Chargiui, en Transcaspiana. Todos aquellos que pensaban participar en la expedición debían hallarse allí el 2 de enero de 1900 y desde ese lugar remontar primero el curso del río Amudarya. Aún me quedaba bastante tiempo antes de esa fecha, pero no lo suficiente para emprender un largo viaje. Estaba entonces en Alexandropol, donde acostumbraba pasar breves temporadas en casa de mis padres. Después de pasar con ellos el tiempo que les había reservado, en lugar de ir lejos como generalmente lo hacía, me quedé en el Cáucaso y viví ya en Alexandropol, ya en Bakú. En esa época iba a menudo a Bakú, porque entonces existía en esta ciudad una sociedad compuesta sobre todo de persas que estudiaban la antigua magia y de la cual fui por largo tiempo miembro correspondiente. Los sucesos que dieron origen al episodio que me propongo contarles ocurrieron precisamente en Bakú. Un domingo fui al bazar. Confieso que siempre tuve debilidad por los paseos de los bazares orientales, y cuando pasaba por un lugar donde había uno, no dejaba de ir. Me gustaba mucho escudriñar en los baratillos, donde siempre esperaba descubrir alguna rareza. Había comprado ese día un bordado antiguo e iba a salir del mercado de trapos cuando vi a una joven, bien vestida, pero con aire muy triste, que vendía algo. Todo indicaba que no era una cambalachera profesional y que sin duda vendía su mercancía por necesidad. Me acerqué y vi que vendía un fonógrafo Edison. La expresión de pena en los ojos de esa mujer despertó en mí la compasión, y aunque tenía muy poco dinero, compré. Sin tomarme el tiempo de reflexionar, esa máquina inútil con todos sus accesorios. Transporté ese fardo hasta el hospedaje de caravanas donde vivía. Abrí la caja y hallé muchos cilindros, rotos en su mayoría. Entre los intactos, solo algunos estaban grabados, los otros estaban vírgenes. Permanecí en Bakú algunos días más. Mi dinero llegaba a su fin y debía pensar en constituir otra vez mis reservas. Una sombría mañana estaba sentado en la cama antes de vestirme y reflexionaba en lo que debía hacer cuando mi mirada cayó por azar sobre el fonógrafo. Me vino la idea de sacarle provecho e inmediatamente establecí un plan de acción. Liquidé todos mis asuntos y el mismo día tomé el primer barco para la Transcaspiana, a donde llegué 24 horas después. En la ciudad de Krasnoyarsk confié a mi fonógrafo la tarea de ganar dinero para mí. Hay que decir que el fonógrafo era aún desconocido en esa región. Por primera vez se veía allí semejante maravilla. Ya dije que con el fonógrafo había algunos cilindros vírgenes.
No tardé en conseguir un tequi, músico ambulante a quien hice cantar y tocar varias de las canciones favoritas de los habitantes del lugar. Y para el resto de los cilindros, yo mismo conté algunas anécdotas picantes en turcomano. Luego añadí 2 tubos acústicos a los 4 que ya se hallaban en el aparato y fui con el fonógrafo al bazar, donde inauguré mi original tienda. Fijé el precio de 5 kopecks por audífono y ya se imaginarán ustedes el resultado si les digo que en toda la semana, especialmente en los días de mercado, muy raras veces se encontraba un audífono desocupado, ni siquiera por un instante. Todas esas monedas de 5 kopecks representaban al final del día una entrada seguramente superior a la de la empresa más importante del lugar. Después de Krasnoyarsk partí para Kizilarbad, donde me vinieron a buscar varias veces para llevarme con mi máquina a casa de ricos turcomanos en los aúles vecinos. Por ese tipo de giras recibía importantes cantidades de tiangi. Una vez hasta me ofrecieron 2 excelentes alfombras tequis. Luego de cosechar otra vez más una redondita suma, tomé el tren con la intención de seguir ese comercio en Asjabad, pero en el camino encontré por casualidad a uno de los miembros de nuestra cofradía con quien hice una apuesta, lo que puso bruscamente fin a mi carrera fonográfica. La compañera a quien acababa de encontrar era la inimitable e intrépida Vivitskaya, siempre vestida con ropas de hombre. Había participado en todas nuestras expediciones peligrosas hasta los confines de Asia, África, Australia y las islas vecinas. También debía tomar parte en la expedición proyectada. Como aún tenía varios meses por delante, había resuelto ir desde Varsovia hasta Andillán para visitar a su hermana, la que estaba casada con un representante de la firma Poznansky, y descansar un poco en espera de la fecha de reunión en Charjui. Durante el viaje tuvimos largas conversaciones y, entre otras cosas, le hablé de mis últimos oficios. No recuerdo cómo ni a propósito de qué empezó la discusión. En todo caso, terminó en una apuesta de acuerdo con la cual yo debía ganar cierta suma en condiciones muy precisas y en un lapso bien determinado. Ella, por su parte, lo tomó tan a pecho que decidió quedarse conmigo para ver cómo saldría del paso, y hasta tomó la decisión de ayudarme. En vez de seguir hasta Andillán, me acompañó a Asjabad. Debo admitirlo, la ardua tarea que acababa de asumir me encendió con el fogoso deseo de triunfar a toda costa y hasta ir más allá de las condiciones establecidas. Preparé inmediatamente un plan general de acción y para empezar redacté el siguiente anuncio. El taller ambulante universal. De paso por aquí se detendrá por muy poco tiempo. Apresúrense a hacer sus encargos y traer cuanto tengan para reparar o transformar. Reparamos máquinas de coser, máquinas de escribir, bicicletas, gramófonos, cajas de música, aparatos eléctricos, fotográficos, médicos y otros, lámparas de gas y de petróleo, relojes, todos los instrumentos de música, acordeones, guitarras, violines, taris, etc. Reparamos cerraduras y armas de toda clase. Reparamos, transformamos, enchapamos y barnizamos cualquier mueble que sea en nuestro taller o a domicilio. Reparamos, barnizamos y afinamos todos los pianos, verticales o de cola, y los armonios. Nos encargamos de instalaciones y reparaciones de alumbrado eléctrico, timbres y teléfonos. Arreglamos y cambiamos la tela de los paraguas. Reparamos juguetes de niños, muñecas y artículos de caucho de toda clase. Lavamos, limpiamos y zurcimos alfombras, chales, tapices, pieles. Sacamos toda clase de manchas. Restauramos cuadros, porcelanas y todos los objetos antiguos. El taller tiene una sala de galvanoplastia bien equipada para dorar, platear, broncear, niquelar y oxidar. Estañamos todo, estañado y niquelado de samovares en 24 horas. Tomamos encargos para bordados de toda clase, en punto de cruz, al pasado, con felpilla, plumas, perlas y lana.
Ejecutamos cualquier pirograbado en madera, cuero y tela. El taller acepta encargos para toda clase de modelos de yeso y alabastro, estatuillas, animales domésticos y salvajes, frutas, etc. Y también se encarga de hacer mascarillas mortuorias. Realizamos encargos de flores artificiales en cera, miga de pan, terciopelo y papeles de color para ramilletes, guirnaldas, sombreros de damas y ramilletes para la solapa de padrinos de boda. Caligrafiamos, imprimimos, ilustramos e iluminamos las tarjetas de visita, de cumpleaños y las invitaciones. Aceptamos encargos de corsés y bragueros y transformamos los viejos en nuevos. Confeccionamos sombreros de señoras según los últimos modelos de París, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas llegado a Asjabad, conseguí alojamiento y obtuve permiso de la policía para imprimir y distribuir los anuncios. Al día siguiente, alquilé en el centro de la ciudad un local para el taller, compuesto de una espaciosa tienda que daba a la calle y 2 cuartos pequeños al fondo. Además, había una especie de cobertizo y un pequeño patio. Después de comprar las herramientas indispensables, montar apresuradamente una pila de Bunsen y transformar unas cubetas viejas en cubas de galvanoplastia, colgué encima de la entrada un gran letrero que con letras rojas sobre tela blanca decía: Taller americano ambulante. Aquí por muy poco tiempo. Fabrica, transforma y repara todo. Al día siguiente, cuando los avisos estuvieron listos, pegué una buena cantidad en las paredes con ayuda de un pilluelo y distribuimos el resto al público. Y entonces empezó todo. A partir del primer día se inició un desfile de asjabadianos trayendo cosas para arreglar. Señor, ¿qué es lo que no llevaron? Una cantidad de cosas que nunca había visto y de las que ni siquiera había oído hablar. En verdad había de todo, desde aparatos para arrancar canas y máquinas para sacar los huesos de las cerezas para hacer mermelada, hasta molinillos de sulfato de cobre para empolvar las zonas de transpiración del cuerpo y planchas especiales para alisar pelucas. Es menester tener algún conocimiento de las condiciones locales para poder representarse mejor el cuadro. Esta parte de la Transcaspiana y la región limítrofe del Turquestán no comenzaron realmente a poblarse sino desde hace algunas décadas, y han surgido ciudades nuevas, a menudo en la vecindad de las antiguas, de manera que hoy casi todas las ciudades se componen de 2 partes: la antigua ciudad asiática, como se la llama, y la ciudad rusa, situadas una al lado de la otra, cada una con su propia vida independiente. La población de estas ciudades nuevas incluye armenios, judíos, georgianos, persas, pero especialmente rusos, en su mayoría funcionarios o viejos militares que hicieron su servicio en la región. Gracias a las riquezas naturales del país y a la honradez de la población, preservada aún de la civilización contemporánea, los recién llegados se enriquecieron rápidamente, pero debido a la ausencia de toda influencia cultural por parte de los dirigentes, que a su vez sólo eran advenedizos ignorantes, siguieron siendo tan incultos como antes de emigrar. Así pues, frente a un comercio ya floreciente al que debían su fortuna, nada fue previsto para desarrollar sus facultades intelectuales, como tampoco, claro está, sus conocimientos técnicos. La civilización europea, que se propagaba por doquier, apenas había tocado estos territorios, y los únicos fragmentos que recibían a través de periódicos y revistas no les llegaban sino en forma desfigurada, dadas las fantásticas exageraciones de los redactores que en general, y particularmente en Rusia, en aquella época, eran incapaces de comprender, ni siquiera aproximadamente, las informaciones que les eran transmitidas. Según la peculiaridad propia de todos los advenedizos de imitar cuanto está de moda, en este caso todo lo europeo, los adjabadianos buscaban las nociones sobre la cultura y la moda en libros y periódicos rusos
que solo daban una imagen deformada, especie de caricatura a la vez cómica y entristecedora para un observador imparcial. Así, en plena prosperidad material, pero sin ninguna huella de cultura aun elemental, los habitantes de esa región, al igual que los niños, empezaron a echárselas de gente civilizada. En ningún otro lugar se seguía tanto la moda. En todos los dominios cada cual se sentía obligado, en cualquier circunstancia, a mostrar que estaba al día. Por eso se afanaban en comprar o en hacerse enviar de todas partes los inventos más recientes, y por lo general todo cuanto convenía a la vida de un gentleman culto, o por lo menos lo que se podía saber de aquella vida por la propaganda de los periódicos. Conocedores de este punto débil, los comerciantes extranjeros, sobre todo los alemanes, los inundaban con cantidades de mercancías inútiles o que se deterioraban muy rápidamente. La farsa iba tan lejos que se hubiera podido encontrar entre los artículos publicitados una máquina especial para encender las cerillas comunes. Como la mayoría de las cosas que traían eran baratijas o se estropeaban el primer día, y como no había ningún taller técnico en el lugar, cada familia apilaba montones de objetos descompuestos. Había otra razón por la cual había tantas cosas que reparar. En aquella época, en Oriente, y sobre todo en Rusia asiática, existía la costumbre de no desechar nunca lo que se había adquirido y no venderlo jamás, aun cuando los objetos no tuvieran ninguna utilidad o se cayeran en pedazos. Tampoco hubiera sido posible encontrar a alguien que los comprase. Además, el hábito de guardar trastos viejos en recuerdo de algo o de alguien estaba muy desarrollado. Y en todas las casas los desvanes y cobertizos rebosaban de una asombrosa mezcolanza de cosas inútiles que se transmitían de padres a hijos. Por eso, al anunciarse un taller donde se reparaba cualquier cosa, solo el diablo sabe lo que me llevaron, en la esperanza de resucitar y poner en servicio objetos sin uso desde hacía mucho tiempo, como el sillón del abuelo, los anteojos de la abuela, la balalaica del bisabuelo, el reloj de la bisabuela, el estuche de viaje regalado por el padrino, la cobija bajo la cual había dormido el obispo cuando vino a visitarlos, la estrella con la que el Shah de Persia había gratificado al padre, etcétera, etcétera. Yo lo reparaba todo. Ni una sola vez me sucedió que me viese obligado a rechazar algo o a devolverlo sin componer. Hasta cuando me ofrecían una suma ínfima que no justificaba el tiempo empleado en la reparación, yo la emprendía, siempre que el objeto fuese nuevo para mí, ya que me interesaba no en la ganancia, sino en la dificultad de la ejecución. Fuera de los objetos realmente deteriorados o inutilizables, me traían gran cantidad de artículos nuevos que no funcionaban por la única razón de que sus dueños eran incapaces de utilizarlos, dada su ignorancia y falta de nociones técnicas aún elementales, en suma por su estupidez. En aquel tiempo, los últimos inventos, tales como las máquinas de coser, bicicletas, máquinas de escribir, se difundían por doquier a una velocidad frenética. Encargaban y compraban esas novedades con entusiasmo, pero por falta de conocimientos técnicos y carencia de algún especialista en la región, al menor tropiezo se desechaban. Les citaré algunos ejemplos característicos de esa ignorancia y candor de los que confieso haberme aprovechado deliberadamente, sin tener por ello el menor remordimiento de conciencia. Recuerdo como si fuese ayer que un armenio gordo y rico, acompañado de su hija, un día vino a verme, resoplando y sudando, arrastrando tras sí una máquina de coser para arreglarla. Me dijo que la había comprado recientemente para el ajuar de su hija durante una estadía en la feria de Nijinjor. Al principio me decía, la máquina era una verdadera maravilla. No se cansaba uno de admirarla por lo rápido y bien que cosía, pero de repente, sin ton ni son, para su gran decepción, la máquina empezó a marchar hacia atrás. Examiné la máquina.
y la encontré en perfecto estado. En algunas máquinas de coser hay, como lo saben ustedes, al lado de la palanca que regula la costura, otra palanca que sirve para cambiar la dirección, es decir, que al moverla se invierte el sentido de la marcha de la tela. Evidentemente, alguien, sin darse cuenta, había tocado la palanca de suerte que la tela, en lugar de ir hacia adelante, ahora iba hacia atrás. Me di cuenta inmediatamente que para reparar la máquina era suficiente poner otra vez la palanca en su lugar. Hubiera podido, por supuesto, arreglarlo todo en un instante, pero al darme cuenta que tenía que habérmelas con un redomado bibrón de armenio y al enterarme por su charla de que comerciaba en pieles de caracul, no dudé, pues conocía muy bien a esta clase de individuos que para llenarse los bolsillos habían engañado a más de uno de esos tequis o bucarianos confiados como niños, y resolví pagarle en la misma moneda. Le conté, pues, un cuento de padre y señor mío sobre la clase de daño sufrido por la máquina, pretendiendo que era necesario cambiar varios piñones para ponerla en buen estado, y no dejé de abrumar con insultos a esos canallas de fabricantes de hoy. En suma, le saqué 12 rubles con 50 copecs, prometiéndole reparar la máquina en 3 días. Desde luego, no acababa de salir por la puerta cuando la máquina ya estaba lista, numerada y colocada entre los artículos terminados. Otro ejemplo. Un oficial entró un día en el taller y me dijo con aire de mucha importancia: «Ve a la oficina del comandante de la región y dile al empleado principal que yo le ordeno». Dicho sea de paso, los oficiales rusos en aquel tiempo nunca abrían la boca sino para dar órdenes, que te muestre las máquinas de escribir. Cuando las hayas visto me dirás qué es lo que no funciona. Y salió como había entrado. Su tono imperativo y fuera de lugar me sorprendió. Y para decirlo en una palabra, me exasperó. Resolví ir, primero para saber con qué clase de pájaro tenía que entendérmelas, y también quizás para hallar el medio de hacerle una jugarreta de mi propia cosecha, lo cual, debo confesarlo, siempre me divertía, pues sabía con aire cándido e inocente castigar la impudencia en forma muy venenosa. Fui ese mismo día a su despacho, me presenté al secretario jefe y le expuse la razón de mi visita. Supe entonces que el cabo en persona era quien había venido a verme. Mientras examinaba las máquinas de escribir, que eran 3, el charlatán de secretario, con quien gracias a un cigarrillo y a un cuento picante sobre la vida de los oficiales me había hecho amigo, me explicó lo siguiente: «Estas máquinas que acaba de llegar de San Petersburgo funcionaron al comienzo perfectamente, pero de pronto la primera, luego la segunda y por fin la tercera se descompusieron en la misma forma. La cinta dejó de correr. Cada uno a su vez, el cabo, el intendente y los otros, habían tratado de componerlas, pero por más intentos que hicieron nadie pudo lograrlo. Y desde hacía 3 días, de nuevo, los documentos se escribían a mano». Mientras hablaba, yo estaba examinando las máquinas y ya me había dado cuenta de qué se trataba. No sé cuál será el sistema de las máquinas de escribir de hoy, pero en aquella época la cinta corría en algunas máquinas por la acción de un resorte colocado detrás de la máquina en una caja especial, y haciendo girar esa caja se daba cuerda al resorte. Como la cinta corría lentamente, el resorte, que era bastante fuerte, necesitaba mucho tiempo para aflojarse, pero aún así había que ajustarlo de tanto en tanto. Era evidente que al ser entregadas las máquinas se dio a los resortes toda la cuerda, pero luego se habían aflojado con el tiempo y necesitaban sencillamente que se les dieran otra vez cuerda. Pero ese sistema de dar cuerda sin llave ni manivela era difícil de adivinar para aquel que no estuviese al corriente. Claro que me guardé de decir nada a los secretarios, pero acepté la invitación a cenar y después de comer, a expensas del gobierno, una buena sopa de coles con kasha, regresé a casa en mi bicicleta, un velocípedo antidiluviano que ya no tenía neumáticos. Esa misma noche, el cabo volvió a verme,
y con su tono importante me preguntó: «¿Entonces lo encontraste? ¿Por qué esas máquinas tan nuevas no andan?». Hacía mucho tiempo ya que me había convertido en un viejo zorro en el arte de desempeñar un papel. Di pues a mi rostro la expresión que los verdaderos actores llaman timidez respetuosa y deferencia confusa, y comencé en términos redundantes, extraídos de diversas obras técnicas rusas, a ponderar la perfección de ese sistema de máquinas en todos sus aspectos, salvo en uno, donde en cambio, a decir verdad, serio y complicado, era desdichadamente indispensable. En cuanto al trabajo por hacer, lo calculé aproximadamente en una cuarta parte del precio de las mismas máquinas. Al día siguiente, las máquinas, en perfecto estado, fueron llevadas solemnemente a mi taller por una patrulla completa encabezada por el cabo. Las recibí inmediatamente y luego anuncié con la mayor seriedad que de ninguna manera podrían estar listas antes de 10 días. Muy contrariado, el cabo me rogó la reparase lo más pronto posible, puesto que el trabajo de la oficina estaba suspendido casi por completo. Después de discutir mucho, terminé por consentir en trabajar de noche y entregarles una primera máquina al cabo de 2 días, pero en compensación le pedí que diera órdenes a sus hombres para que trajeran las sobras de la pitanza del regimiento a los 3 lechones que acababa de comprar y de instalar en mi patiecillo. 2 días después la máquina estaba lista y prometí las demás para fines de semana. Además de las gracias y de 18 rublos que recibí por cada reparación, los soldados trajeron todos los días comida para mis niños de pecho y los cuidaron durante los 3 meses que pasé en Asjabad, a cuyo término mis lechoncitos ya se habían convertido en enormes cerdos. Desde luego, expliqué a los secretarios lo que había que hacer cuando se aflojase el resorte, pero no por eso parecieron comprender en qué había consistido mi reparación. Ese mismo tipo de farsa se repitió más tarde en Mer, donde trasladé mi taller y proseguí el mismo trabajo durante 2 meses. Un buen día, el inspector del liceo, o del colegio local, no recuerdo bien, vino para pedirme que arreglase una máquina eléctrica destinada a experimentos de física. Tratábase de una trivial máquina llamada estática que arroja chispas al hacerla girar y que, no sé por qué, cada escuela en aquel tiempo consideraba un deber poseerla. En sus famosas lecciones llamadas de física, los profesores, en forma pomposa y como si celebraran un rito, realizaban con ayuda de esa máquina demostraciones que consistían sencillamente en hacer girar los discos y obligar a los muchachos a tocar, uno tras otro, las bolas de las botellas de Leyden. Las muecas de dolor que aparecían en sus caras provocaban entonces risas incontenibles que esos pedagogos calificaban de excelentes factores para la digestión. El inspector había pedido esa máquina y la había recibido, desarmada, de la firma alemana Siemens & Halske de San Petersburgo. Con la ayuda de profesores, colegas suyos, habían montado las diferentes piezas de acuerdo con las instrucciones del prospecto, pero a pesar de tantos esfuerzos no lograron sacarle una sola chispa. Finalmente se vio obligado a recurrir a mi taller. Inmediatamente me di cuenta de que todo estaba en orden, con excepción de 2 discos que formaban la parte principal de la máquina y cuya posición respectiva no era del todo correcta. Había que aflojar un poco el tornillo del eje y desplazar ligeramente uno de los discos. Era asunto de 1 minuto, pero obligué a ese venerable pedagogo que enseñaba a los demás lo que él mismo ignoraba, a venir 4 veces a mi taller y pagar 10 rublos con 75 kopecks con el fin de recargar las botellas de Leyden que para nada lo necesitaban. Casos parecidos se repetían casi cotidianamente mientras tuve mi taller. Siempre servicial con los pobres. No consideraba pecado aprovecharme de la tontería de los que, sin mérito alguno y únicamente gracias a una posición debida a la casualidad, representaban a la inteligencia del lugar.
cuando, desde el punto de vista de la inteligencia verdadera, estaban muy lejos de valer tanto como la población local que les estaba subordinada. Pero el negocio más original y al mismo tiempo más provechoso fue el de los corsés. En esa época, en París, la moda de los corsés cambió bruscamente. Después de llevarlos muy altos, empezaron a llevarse muy cortos. Ese nuevo capricho de la moda ya era muy conocido allí gracias a los periódicos, pero los corsés mismos aún no estaban en venta en esas regiones tan apartadas, y muchas mujeres me llevaban sus viejos corsés para pedirme si no sería posible ponerlos a la última moda. Ese negocio de los corsés fue sencillamente para mí oro en barras. He aquí por qué. Un día que tenía que acortar y ensanchar el corsé de una judía gorda cuya cintura estaba en vías de desarrollo progresivo, tuve necesidad de cierta cantidad de ballenas. Después de mucho buscar, mientras me hallaba una vez más en una tienda que no las tenía, el dependiente me aconsejó comprar sencillamente un corsé pasado de moda que, según decía, el patrón me cedería sin duda por el precio de las ballenas. Me dirigí, pues, al patrón. Mientras regateaba con él, maduró en mi cabeza otro plan y le compré no un corsé, como lo tenía pensado, sino todos los que tenía en la tienda, o sea, 65 corsés viejos y pasados de moda, a razón de 20 copecs cada uno, en lugar del precio habitual de 4 o 5 rublos. Después de lo cual me apresuré a comprar corsés en todas las tiendas de Asjabad, pagándolos aún más barato, puesto que todos estaban encantados de ceder a bajo precio una existencia de artículos inutilizables. No me detuve ahí, sino que al día siguiente mandé en recorrida al padre de mis aprendices, un viejo judío, con instrucciones de comprar corsés pasados de moda en todas las ciudades situadas a lo largo de la línea del ferrocarril de Asia Central, mientras que yo mismo, armado con simples tenazas y tijeras, me ponía a fabricar corsés a la moda. Esto se hacía muy sencillamente. Primero trazaba una línea con lápiz a lo largo de las partes donde debía efectuar el corte. Dejando un buen margen arriba y uno más pequeño abajo, luego rompía las ballenas con las tenazas y cortaba a lo largo de la línea marcada. Después de lo cual, las jóvenes que trabajaban conmigo bajo la dirección de Vizcaya deshacían la cinta del ribete, la cortaban y la recosían alrededor de los corsés recortados. No quedaba sino ensartar la mitad del antiguo cordón y el corsé miñón, a la última moda de París, estaba listo para la venta. Fabricamos de ese modo un centenar de corsés por día. Lo más gracioso fue que los comerciantes, luego de enterarse de las metamorfosis de sus viejos corsés, se vieron obligados, ante la gran cantidad de pedidos, a comprármelos a regañadientes, no ya por 10 o 20 copecs, sino por el precio de 3 rublos 50 cada uno. Imagínense ustedes. Compré y revendí así en las ciudades de Krasnoyarsk, Kirsiasbat, Arjabad, Mer, Chardui, Bukhara, Samarcanda y Tashkent, más de 6.000 corsés. Tal éxito, fuera de proporción con la escala de la empresa, no provenía solamente de la ignorancia e ingenuidad de la abigarrada población del lugar, ni tampoco de mi ingeniosidad o de mi capacidad de adaptación a condiciones de cualquier clase, sino más bien de mi actitud despiadada hacia ciertas debilidades, tan presentes en mí como en todo ser humano, y cuyo conjunto constituye lo que se llama pereza. Es interesante observar que durante ese periodo se produjo en el funcionamiento de mi presencia general un proceso por completo incomprensible desde el punto de vista de la ciencia ordinaria y que debía repetirse más de una vez en el curso de mi vida. Este proceso se traducía por una regulación especial del tiempo de carga y descarga de la energía que me permitía casi dejar de dormir durante varias semanas y a veces hasta meses enteros, al mismo tiempo que daba muestras de una actividad que, lejos de disminuir, por lo contrario, se aceleraba.
La última vez que ese estado reapareció, me interesé tanto en el fenómeno que éste no tardó en tomar para las partes conscientes de mi presencia una importancia igual a la de ciertos interrogantes que llevaba en mí desde hacía tiempo y cuya solución se había convertido en la meta y la razón de ser de mi existencia. Hasta tengo la intención, cuando haya arreglado los asuntos relativos al programa fundamental del instituto y tenga otra vez la posibilidad de consagrar la mitad de mi tiempo a intereses subjetivos, de poner en el primer plano de mis preocupaciones la elucidación de ese problema. Esta particularidad, todavía incomprensible para mí, del funcionamiento general de mi organismo en esa época de mi vida, aparecerá claramente en las situaciones que voy a describir. Durante todo el día había un raudal ininterrumpido de clientes, más parlanchines los unos que los otros, que me traían sus viejos objetos rotos o venían para buscar los que ya estaban reparados, de tal suerte que pasaba la mayor parte de los días recibiendo y entregando encargos. Aprovechaba los escasos momentos de respiro para salir corriendo a comprar los repuestos y los diversos materiales necesarios. Por esa razón, el trabajo se efectuaba sobre todo de noche. Durante toda la duración del taller, tuve que dividir mi tiempo en la siguiente forma: el día para los clientes, la noche entera para mi trabajo. Debo decir que en esta coyuntura fui ayudado considerablemente por Vivitskaya, que muy rápidamente llegó a ser experta en trabajos de toda clase y se arreglaba a las mil maravillas para cambiar la tela de paraguas, transformar los corsés y los sombreros de señoras, y especialmente para confeccionar flores artificiales. Además, los dos hijos de mi viejo judío se ocupaban, el mayor en limpiar y pulir los artículos para la galvanización, y el menor en hacer los mandados y encender y cuidar el fuego de la forja. Hacia el final también me ayudaron, y a fe mía bastante bien, 6 jovencitas pertenecientes a familias patriarcales del lugar, a quienes sus padres, deseosos de asegurarles una educación completa, enviaron a mi taller universal para que se perfeccionasen en trabajos finos de costura. Aun al principio, cuando solo éramos 4 personas, se tenía la impresión al ver la cantidad de trabajo realizado que en los fondos del taller se afanaban varias decenas de especialistas competentes. Por supuesto, encima de la puerta de entrada a la trastienda se había colocado un letrero indicando que la entrada estaba estrictamente prohibida al público. En Asjabad, mi taller duró 3 meses, en cuyo tiempo gané casi 7.500 rublos. ¿Saben ustedes lo que representaba tal suma entonces? Como punto de comparación es preciso recordar que el sueldo de un funcionario medio era de 33 rublos con 3 copecks por mes. Y con esa suma, no solo un soltero, sino hasta una familia entera con una caterva de hijos se las arreglaba para vivir. El sueldo de un oficial superior, que era de 45 a 50 rublos, era considerado como muy importante, y el sueldo de todo joven era llegar a ganar otro tanto. La carne costaba entonces 6 copecks la libra, el pan de 2 a 3 copecks, las uvas de buena calidad 2 copecks. A razón de 100 copecks por rublo, 7.500 rublos representaban una verdadera fortuna. Durante ese periodo se presentó la ocasión en varias oportunidades de ganar aún más realizando negocios fuera de mi trabajo, pero la apuesta tenía como condición la de no emplear otros medios que los trabajos manuales y las pequeñas combinaciones comerciales que de ellos derivaban inevitablemente de cuando en cuando, y ni una sola vez sucumbí a la tentación. Había ganado la apuesta desde hacía mucho tiempo y logrado ganar en Asjabad 4 veces más dinero de lo convenido, no obstante lo cual resolví continuar el negocio en otra ciudad. Casi todo ya estaba liquidado. Vivitskaya se hallaba en casa de su hermana y yo mismo me disponía a salir 3 días después para Merv.